¿Nadie? Que fue no verles a los ojos. Pueden decirme no, ¿eh? No, profe, No, no lo Ok, he profe. profe, trabajado. no. No, No. profe. No, no. Para no sentirme tan solo. Bueno, es un programita así bien provocador, entonces es con el cual nosotros vamos a hacer análisis de nuestras entrevistas. Así como ustedes ya trabajaron en el Excel, ¿o dónde trabajaron las bases de datos con las que hicieron el ejercicio de estadística? ¿Excel o Sí, SAP? Excel. Ah, ok. Bueno, hay programas así como el Excel, estadísticos, una paquetería estadística que te permite hacer análisis, digamos, de datos que tienen esas características o esa naturaleza, ¿no? Entonces, está el Excel, está el SPSS, entre otros. El SPSS es, digamos, el más común. No lo usamos tanto porque, digamos, tiene una interfaz que no es tan amigable, sobre todo a los que no trabajamos con esos datos. Pero bueno, además no sé, cuesta una lana, ¿no? Pero el Excel, pues es bueno, un poco como para trabajar estadística descriptiva. Y trabajas un tipo de datos, ¿no? Entonces, para los datos cualitativos, o sea, que tienen otra, digamos, contenido de realidad, para los datos cualitativos también tenemos programas que nos facilitan en buena medida los análisis, digamos, de los discursos o las narrativas. Uno de ellos, que también es de paga, es el Atlas T. Eh, Aunque lo pueden utilizar, yo les voy a sugerir, les voy a pedir que lo descarguen de la misma página. Les va a dar 7 días más o menos de como de uso libre, este, para que podamos trabajar la siguiente semana. Entonces, para la siguiente semana ocupamos insumos y los insumos eh, pueden ser, digamos, ya de una vez, eh, digamos, como entrevistas realizadas en función de los indicadores que ustedes ya, o códigos que ustedes ya están reconociendo en su matriz, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como el objetivo de este módulo. ¿Quedamos en que terminamos a qué horas? ¿La clase? ¿Las 11? A las 11. A las 11 de la mañana. Bueno, vamos a intentar, ¿tal? Sí, bueno, voy a empezar. Voy a empezar con esto de que denominamos la coherencia epistemológica. ¿Alguien pudiera como mencionar qué es lo que entiende cuando hablamos de coherencia epistemológica? Yo, buenos días otra vez. Hola, Rosa. Buenos días. Siento que este título, ahorita no reflexionándolo, tiene mucho que ver con la parte final de la matriz de la operalización, precisamente en los indicadores. Al Ujú. final ya ve que pues, empezamos, ¿no? Conceptos, lo operacional. Al final, pues siento que tiene que ver mucho con esto del Ujú. sentido Ujú. de el significado de saber qué es lo que necesito. Ok, perfecto, Rosa. Sí, muy bien. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera contribuir también al igual que Rosa? Yo, profe, buenos días. Hola, Claudia. Buenos días. Hola, buenos días. Me imagino que debe de haber una, pues se busca que haya como una congruencia, ¿no? Entre lo que nosotros estamos buscando y el significado de las cosas, ¿no? Como para que no se desvíe. Primero tener como que bien sabido, ¿no? eh, la naturaleza, de dónde viene el concepto de lo que queremos saber y para poder guiar bien nuestra investigación. No sé Muy bien. si, algo así. Sí, exactamente, ¿no? Es precisamente por ahí va, digamos, esta idea de la coherencia epistémica o epistemológica. Bien, Rosa, bien, Claudia, gracias. ¿Alguien más? Una última eh, participación. Les voy a poner punto, ¿eh? No es cierto. Bueno, sí. Por favor. Profe, pues
¿Quién es? Considero que ¿Abraham? sí, Abraham. Ah, ok. Considero que tiene que ver con, bueno, como le dijo Rosa, ¿no? Tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo, Ujú, enfocado en la matriz, entre lo que estamos escribiendo, ujú, lo que estamos plasmando en la matriz y lo que vamos a hacer ujú, ya durante, ya, digamos, en la práctica, pues. ujú, Tiene que ver con tiene que haber una coherencia ujú, porque pues epistemología tiene que ver con los métodos de investigación, ujú, ujú, entonces tiene que haber una coherencia entre lo que estamos eh, proponiendo, lo que estamos planteando ujú. y lo que vamos a hacer durante la investigación ya en la práctica, pues en el campo. Muy bien, Abraham. Miren, es exactamente lo que están planteando, ¿no? Voy a, digamos, como nada más poner algunos otros elementos en el mantel. Cuando hablamos de epistemología, sí estamos hablando de esto que dice Abraham, ¿no? Del método, de la metodología, de los instrumentos, etcétera, etcétera. Pero particularmente, de manera muy específica, la epistemología se dedica, digamos, es una disciplina filosófica, es filosofía, ¿no? Es una disciplina filosófica que se encarga de, digamos, como reconocer la manera y analizar o reflexionar sobre la manera en la que se construye o las científicas o los científicos construyen conocimiento de esa naturaleza, conocimiento científico, ¿no? Es decir, bueno, entonces esa disciplina pues nace dentro del marco o del campo, mejor dicho, científico, ¿no? Dicho en términos burdianos, esta idea de campo. En el campo científico nace, digamos, esta necesidad de hacer evaluaciones sobre la manera en la que los sujetos producen conocimiento científico. O sea, en la manera en la que el biólogo, en la manera que la antropóloga, la historiadora, la forma en la que el antropólogo, la antropóloga están de alguna forma u otra haciendo preguntas de investigación, qué tipo de preguntas de investigación está realizando, digamos, qué tipo de objetivos están, digamos, como construyendo, hacia dónde va la investigación, cuáles son, digamos, como las categorías, los conceptos, las teorías que se utilizan, cuáles son, digamos, como el campo sobre el cual se sumerge esa investigadora o ese investigador, de qué manera aborda la realidad, cómo es que recupera de alguna forma u otra cierta información que le permite construir datos, la manera en que analiza los datos y la manera incluso hasta que narra o presenta los resultados de su investigación. Entonces, todo eso, dicen los metodólogos, tiene que tener congruencia. Los epistemólogos, ¿no? Dicen que eso no se puede hacer de cualquier manera, pues estamos haciendo ciencia y hay, digamos, procedimientos que se tienen que seguir. Es como el, como el guardabosques, ¿no? Sí, es ese sujeto, el sujeto filosófico que está mirando, que está observando, que está preguntando sobre las maneras en las que se produce conocimiento. Eso es un choro bueno, pues, ¿no? O sea, podemos, digamos, como echarnos un café y aventarnos horas y horas platicando al respecto. Digo, para quien le interese. O ir a un bar y cotorrear un rato ahí y empezar a hablar de cosas medio raras como las formas de pensar epistemológicamente el mundo, ¿no? Pero realmente en términos prácticos o en términos metodológicos, nos permite esta coherencia epistémica, nos permite como tener orden, ¿no? En cualquier momento me pueden interrumpir si quieren participar, ¿no? Entonces, eh, nosotros ya sabemos perfectamente, o por lo menos tenemos una idea, de que hay, digamos, formas de concebir la realidad, formas, digamos, de entender la realidad. Hay paradigmas, platicamos de ellos, por cierto. ¿Platicamos de los paradigmas en algún momento? No, bueno, yo no recuerdo.
¿Alguien recuerda? ¿No? Ok, los silencios son no, ¿verdad? Yo recuerdo que en primer semestre creo que sí llegamos a ver lo de paradigmas, pero lo llegamos a ver creo que con la reta o algo así. Ok, nosotros no, entonces. No recuerdo. Bueno, Pero de que lo vimos lo llegamos a ver, o por lo ahora, menos lo estamos. sobres. Entonces, hay digamos, como el paradigma, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa eso? Este, digamos que cada uno de los procesos de investigación que se realizan tienen, digamos, como una normatividad, hay como ciertos acuerdos. El paradigma es como el campo de Bourdieu, nada más que el concepto de paradigma implica muchas otras cosas que están vinculadas a las formas, digamos, de concebir el mundo científicamente. Y entonces hay distintos tipos de paradigmas. Todas las investigaciones que realizamos en el marco de la investigación educativa o en el marco de la ciencia están montadas sobre un paradigma. Ahorita los vamos a ver, ¿sale? También tiene enfoques metodológicos. Las investigaciones que realizamos, nosotros hacemos preguntas de investigación que se convierten luego en objetivos de investigación y nosotros podemos o alcanzamos a percibir cómo es que esas preguntas o esos objetivos de investigación nos pueden, digamos, como echar luz sobre el tipo de investigación o el enfoque que nosotros estamos, digamos, queriendo poner a operar, ¿no? Entonces podemos hablar un poco de enfoques cualitativos, enfoques cuantitativos, enfoques híbridos o mixtos. Luego hay diferentes diseños metodológicos o métodos que se utilizan para abordar una realidad específica, hasta el método etnográfico. Bueno, hay diferentes métodos, ahorita los vamos a mencionar. Luego, esos métodos de alguna manera u otra también están articulados con el campo en el que nos vamos a desenvolver, con los participantes con los que vamos a trabajar, las técnicas que podemos, digamos, como asumir que nos van a ayudar a obtener información, los procedimientos analíticos que realizamos. Y entonces, digamos, cuando hablamos en ese sentido de coherencia epistémica, estamos hablando de que todo esto tiene que estar, digamos, íntimamente vinculado. No puede haber una contradicción tan evidente o una contradicción tan pronunciada, ¿saben? Tiene que haber una cierta, digamos, como relación ¿sabes? ¿Sí? ¿Más o menos? Y entonces, bien, entonces es exactamente esto que dice tanto Abraham, Claudia y Rosas, ¿no? ¿Dónde vamos a ver nosotros, y pregunto otra vez, ¿dónde vamos a ver nosotros la coherencia epistemológica? ¿Qué es lo que nos va a permitir, digamos, como hacer los ajustes necesarios para que haya orden dentro de lo que nosotros estamos proponiendo como un proyecto de investigación? En la matriz, ¿no? En la matriz, exactamente. ¿Quién dijo eso, perdón? Nayeli. Ah, Nayeli, bien, Nayeli. ¿No? En la matriz. O sea, la matriz es la que nos va a permitir mantener, digamos, como ciertas, como cierto orden o mantener, digamos, como los filtros necesarios para que esa armonía se mantenga lo más estable posible. ¿No? No significa que no va a haber modificaciones en la matriz. Significa que, como ya les comenté, cuando hagamos algunas modificaciones en alguna de, digamos, de las columnas que nosotros estamos como planteando en el proceso de la construcción del objeto de estudio y de la forma de abordar ese objeto de estudio, pues tienen que modificarse todos, ¿no? Yo les hablaba de un engranaje en la clase pasada, pues, ¿no? Se mueve uno y se mueven todos, pues, prácticamente. ¿Sale? Es que era lo que nos decía, ¿no? La clase pasada, que no podíamos tener, por ejemplo, un objetivo general de nuestra investigación y no tener un instrumento adecuado para investigar.
O sea, si queremos investigar con nuestros códigos, llegar al fondo, o sea, no podemos llevar una entrevista ya prediseñada, por así decirlo, que es algo que yo tenía, por ejemplo, en mi matriz. Decía yo, voy a investigar esto y mis indicadores iban a que me podían dar respuestas mucho más abiertas, pues, y yo decía que uno de mis instrumentos iba a ser una entrevista prediseñada, pues, o sea, que ya iba a llevar, por así decirlo, yo como mis preguntas y eso. Y pues Sí. era como cerrar mucho las posibilidades, pues. Entonces ya ahorita con esto de coherencia epistémica, pues me doy cuenta que tiene que haber pues eso, la palabra, ¿no? Una coherencia entre los instrumentos, los métodos que voy a utilizar para poder lograr mis objetivos de mi Sí. investigación. Sí, ¿sabe? Gracias Claudia, le pasó a los compañeros de Cabo San Lucas, güey. Esta última vez que fui, resulta que en segundo semestre, pues me tocó con ellos en el último, o sea, el último módulo, el tercer módulo del semestre, ¿no? Entonces ya habían pasado por estadística con la maestra Xochitl, que yo creo que la conocen, ¿verdad? ¿Sí? ¿La conocen? No, no. ¿No? Ah, yo Yo sí pensé la que... conozco. Alvarado, sí. Sí, Xochitl Alvarado. Estuvo con ustedes en el coloquio con Josué. Sí, con el profe Josué. Sí. Entonces, tanto Josué como Xochitl, pues trabajan obviamente con datos cuantitativos, ¿no? Sobre todo descripciones, estadísticas descriptivas, pues, moda, mediana, etcétera, etcétera. Entonces, por, por obvias razones, necesitan, digamos, como trabajar con un tipo de información. No pueden trabajar ellos, aunque les encantaría, digo, con estos métodos, no pueden trabajar o con estos enfoques, no pueden trabajar con entrevistas a profundidad, por ejemplo. O sería muy complicado trabajar con entrevistas a profundidad para poder, digamos, convertir eso que se dice en una entrevista, en una reflexión, en una discusión, convertirlo en una magnitud y poder graficarlo. Es complicado, ¿no? ¿O si creen que se puede? De hecho, fue uno de los problemas que tuvimos en cómo las preguntas estas que tenemos, que utilizamos en una encuesta que hicimos, cómo las podemos convertir a números, pues, si las Exacto. respuestas eran muy amplias, pues, o diferentes. Esa era una de los problemas que tuvimos nosotros en nuestro equipo. Cómo convertir esta respuesta a un número para poder manejarlo. Claro, porque los requerimientos de la estadística aplicada a la investigación educativa necesita un tipo de información, por lo tanto, ocupa un tipo de pregunta, ¿no? Es decir, ocupa un tipo de pregunta que te va a dar cierta información de tal naturaleza que puedas tú, digamos, analizar de manera lógico-matemática, ¿no? Y puedas como presentarla cuando reportas tu investigación, presentarlas con tablas, con gráficos de pasteles, con gráficos de barras, bueno, entre otras, ¿no? Que puede haber, digamos, como una variedad bien interesante, pues, ¿no? Que incluso el Excel te las da, ¿no? Pero ocupa ciertas cosas. Entonces, les pasó allá en Cabo San Lucas con ustedes, yo no me habían platicado, pero les pasó allá en Cabo San Lucas. Hicieron una presentación al final con la maestra Xochitl y va la maestra Yasmín, ¿no? Y la maestra Yasmín, pues a rajatablas, pues, ¿no? Es decir, como es muy meticulosa y está muy vinculada también a estos datos cuantitativos, como la materia era una materia de estadística, pues entonces empezó, digamos, como a cuestionar fuertemente ese problema que acaba de comentar Claudia. Los muchachos y las muchachas pues dijeron, bueno, entonces lo que hicimos no sirve. O sea, todo nuestro proyecto, o sea, se metieron en crisis a tal grado que dijeron, híjole, lo que estamos haciendo no va a servir. Pero resulta que lo que hicieron fue forzar. O sea, fue, digamos, como pensar en un método de análisis, en un instrumento para obtener información y cumplir un objetivo que no correspondía uno y otro. O sea, no había, digamos, como esa armonía o coherencia epistémica. Claro, les ayuda porque saben utilizar, digamos, un poco el Excel, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo pueden hacer a lo mejor tablas dinámicas,
y ver cómo es que pueden hacer cruces de variables, qué sé yo, pero el problema es que no estaban haciendo estaban forzando algo, pues, estaban haciendo que sus preguntas, sus narrativas, o perdón, su información, adecuarlo a un molde que no le quedaba, ¿no? Entonces, es bien importante, les pasó, ¿no? A la mayoría o nada más a tu equipo, Claudia. Sí, a nosotros sí, por ejemplo, en mi equipo también nos pasó. Nos gustaron mucho las respuestas, todo muy padre, pero al momento de ya poder trabajar lo